Amén. Aleluya. Estábamos en el libro de los Romanos hablando del despertar. El libro de los Romanos, capítulo 7. Nos quedamos en, a ver si usted me puede decir en qué nos quedamos, en el 12. Vamos a leer desde el 9. 7, 9. Amén. Dice, en otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que al mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo y justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. O sea, la ley, hermano, no es para salvar al hombre. Y que eso quede bien recalcado o bien claro en nuestro corazón. La ley no la dio Dios para salvar al hombre. Amén. Sino para qué dice, ocurrió así, para que el pecado se manifestara claramente en nuestra vida. Amén. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo malo que es el pecado. Amén. Entonces, ¿qué? Conocimos la ley, pero los hombres creyeron que la ley, haciendo la ley, iban a salvarse. Y fíjese cómo es el adormecimiento y el engaño del pecado. Porque los hombres llegaron a creer a tal grado, hermano, que, hermano, hasta mataban a otra gente porque no cumplía la ley y ellos mismos no la cumplían. Fíjese hasta dónde llegaba una ceguera impuesta por el pecado mismo. Porque el pecado engaña y ciega al hombre. El pecado es astuto, hermano. El pecado es el mismo diablo. Recordemos lo que hizo con Eva. ¿Y qué le dijo a Eva? Eva, así es que Dios te ha dicho que si comes de ese fruto, te vas a morir. Y Eva le dijo, no. Sí, así nos ha dicho, ¿no? Y que le dijo, no te vas a morir, sino que sabe que vas a ser igual que Él. Vas a conocer el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Entonces, eso es lo que quiere Dios nada más. Fíjese qué engaño y Eva cayó en el engaño. ¿Quién es el engañador siempre? Satanás. Tomó ocasión del mandamiento, el pecado, para matarme a mí.
O sea, se colgó del mandamiento el pecado, ¿verdad? Y entró. Ahí venía detrás del mandamiento, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pecado? Me despertó la tentación. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia que a veces hay algo prohibido, que lo prohibido se hace más tentador? Conocí a esta persona, hermano, que, bueno, es mundano, ¿no? Pero él decía que, por eso a él dice que buscaba las mujeres casadas solamente. ¿Por qué? Porque eran prohibidas. Y eso le causaba un cierto placer a él. Fíjese el engaño del pecado. Lo prohibido es lo que usa el diablo para tentar. Eva tenía prohibido comer de ese fruto, pues el diablo se colgó, el pecado se colgó y le puso la codicia en ella para desear lo prohibido. ¿Se da cuenta ahora? Amén. ¿Y qué hizo? Mató a Eva. ¿Qué significa eso? La apartó de Dios. Porque el pecado, hermano, aparta al hombre de Dios. Amén. Y dice en el versículo 14. Este es Pablo hablando. Decimos, sabemos en efecto que la ley es espiritual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es de origen divino. La ley fue establecida por Dios, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Fíjese que anteriormente hemos leído, hermano, que Pablo dice que hemos sido libertados del pecado. Amén. Dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora aquí en el 7, él dice que estamos vendidos como esclavos al pecado. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Pero tenemos que leer lo que es el contexto para poder entender qué es lo que está diciendo Pablo acá. Porque no podemos haber sido libertados por el Señor Jesús del pecado y luego Él dice que somos llevados como esclavos. Somos vendidos como esclavos al pecado. Amén. Dice en el 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Óigame, qué trabalenguas ese, ¿verdad? Ahora bien, dice Pablo, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amén. Y fíjese, ese que está hablando acá es Pablo. ¿Pablo había nacido de nuevo o no? Entonces no está hablando como que él fuera un impío, sino como una persona que ha nacido de nuevo, que ha conocido la verdad, que ha despertado a la verdad. Amén.
Pero muchas veces, hermano, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que nosotros pecamos todavía si nosotros hemos despertado a la verdad y hemos sido libres del pecado? Pues esa misma situación estaba Pablo, porque Pablo, hermano, era un hombre común como usted y yo. No como lo pinta la religión, ¿verdad? San Pablo. Y que San Pablo y que le ponen la coronita acá, pero, y que era inmaculado. Yo no sé qué es lo que piensa la gente, pero eran hombres como usted y como yo, que cometían errores como usted y yo. Amén. Entonces, podemos ver que Pablo había despertado a la verdad, pero se veía en esa situación como muchos se preguntaban, ¿por qué si nosotros hemos sido libres en Cristo, entonces nosotros todavía pecamos? ¿No se ha hecho esta pregunta a usted? Y por eso el impío dice, bueno, ¿y tú no que no pecas? ¿Qué le dice usted? Si le dice, no, yo no peco, entonces es mentiroso. La Biblia dice, porque todos pecamos. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas en Cristo Jesús, ahora somos salvos. Entonces, Pablo explica, hermano, para que lo entendamos bien, cómo este hombre, hermano, se burlaba de un predicador. Y le decía, a ver, tu predicador dice, ¿tú qué dices que la gente que es salva está libre del peso del pecado? Amén. Entonces dice, ¿cuánto pesa el pecado? Tú dices que la gente que no es salva siente un peso de pecado o tiene un peso de pecado, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando vinieron al Señor que sentimos como que una gran carga nos fue quitada de encima? Esa era la carga del pecado. Amén. Y nos sentimos como así como livianitos, ¿verdad? Pues ese hombre le decía, bueno, ¿cuánto pesa el pecado? Pues 20 libras, 30, ¿cuánto pesará el pecado? 40 libras. Y le decía el hombre, yo no siento nada. Como en forma de burla, ¿me entiende? Yo no siento nada. Mira, livianito. Y entonces el predicador le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, si tú pones, le dijo, 100 libras encima de un cadáver, ¿crees que ese cadáver va a sentir el peso? Le dijo. Y él le dijo, no, pues si está muerto. Y entonces se le dijo el predicador, pues así es un hombre que no tiene a Cristo en su espíritu. No puede sentir el peso del pecado. Por eso mire qué libertad la que siente el pecador. Anda, pero no siente pero ni una pizca así de culpabilidad, nada. Al contrario, se esmera por pecar más. Porque no siente. Y aquí lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo es un hombre, hermano, que siente el peso del pecado. Y ese es el despertar, hermano, que Cristo nos dio. Él abrió nuestros ojos y pudimos ver claramente el pecado en nuestra vida. Desde ahora en adelante que nosotros conocemos al Señor, podemos ver el pecado que hace. Antes no, hermano. Si nosotros hacemos algo indebido como cristianos, hermano, ¿cómo se siente usted? No, si usted no se siente nada, hermano, déjeme decirle, usted no ha nacido de nuevo.
Amén. Dice, no entiendo lo que me pasa, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Una característica, hermano, de una persona que ha nacido de nuevo es que aborrece el pecado. ¿Cuántos aborrecen el pecado acá? Como muchos cristianos le preguntan a uno, hermano, ¿y es pecado oír música? El otro, hermano, ¿es pecado tomarse una cerveza? Aleluya. Amén. Ahora bien, dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, fíjese, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Quién es el que está hablando acá? El hombre interior de Pablo. Su hombre interior, hermano, sí es nacido de nuevo. Pero nuestra vieja naturaleza que está en nuestro cuerpo, y cuando dice cuerpo la Biblia quiere decir nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros miembros de nuestro cuerpo. Amén. Ese no ha sido renovado. Nuestra vieja naturaleza todavía la tenemos. Por eso Pablo dice, he sido como vendido al pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo, hermano, no puede ser transformado acá. Amén. No puede ser transformado. Nosotros, hermanos, venimos al Señor, nacemos, nuestro hombre interior despierta, hermano. Despierta. Pero Pablo dice, ahora veo otra cosa. Que ahora que he conocido la verdad, descubro que en mis miembros, o sea, en mi naturaleza pecaminosa, existe el mal. Y es por eso a veces, hermano, que nos lleva cautivos cuando cometemos errores. Amén. No sé si me estoy explicando. ¿Están entendiendo? Este, hermano, es la angustia de un hombre convertido al Señor, como Pablo y como usted. Un hombre que no se deleita en el pecado, hermano, cuando lo comete. Duro sería, hermano, que no sintiéramos absolutamente nada cuando pecamos. Pero vemos aquí a Pablo, hermano, que clama, hermano. Y dice, oh miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? En el 21 dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, fíjese, ¿qué es lo íntimo de su ser? Su hombre interior, su espíritu. En lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los otros miembros de mi cuerpo, o sea, en el cuerpo con la naturaleza caída, con la naturaleza pecaminosa, dice, hay otra ley, que es la ley del pecado. Amén. Esa ley, hermano, es
la que está dando a conocer Pablo, para que nosotros entendamos que nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios, pero vamos a batallar toda nuestra vida con nuestro cuerpo. Y esta, hermano, es la verdadera guerra espiritual. No es que no tengamos guerra con potestades, con huestes espirituales de maldad, pero nuestra mayor guerra diaria, continua, hasta que nos muramos, es con nuestra naturaleza pecaminosa que no ha sido transformada todavía. Hermanos, y cuando el hombre se conecta con el pecado, se aparta. El Espíritu de Dios se resiente, se contrista. En Hebreo 12, el Señor dice que disciplina a aquellos que ama. O sea, hay disciplina, hermano, cuando nosotros nos conectamos con el pecado. Si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar, hermano. Y decía este hermano, hay mucho cristiano que está en disciplina de Dios y ni cuenta se da que Dios lo está disciplinando. Porque muchas veces no es el diablo, hermano, pero el cristiano le echa la culpa al diablo. Todo el tiempo. El diablo, la oposición del diablo, hermano. No, Dios te está disciplinando. Amén. En 1 Corintios capítulo 3 podemos ver que nuestro crecimiento espiritual, hermano, es obstaculizado si nosotros nos conectamos con el pecado. Amén. Pablo dice, les quise hablar como a maduros, como personas maduras en el Señor, pero son carnales, por eso es que no les puedo hablar como quisiera hablarles. Vemos que eso detiene, hermano, nuestro crecimiento cuando nos conectamos con el pecado. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 21, dice que si nos limpiamos, somos vasos útiles o somos herramientas útiles en las manos del Señor. ¿Qué quiere decir limpiarnos? Quiere decir no, o sea, abstenernos de conectarnos con el pecado. Amén. De modo que servir a Dios es inútil cuando andamos en pecado. Yo no sé cómo la gente puede servir a Dios, dicen ellos, andando en pecado. Amén. Por eso vemos a veces en las iglesias, hermano, gente sirviendo cuando no están cumpliendo con los mandamientos de Dios. Amén. En 1 Corintios 11 podemos leer que habla de la comunión con Dios a través de la Santa Cena. Por eso dice, antes de que ustedes participen de la Santa Cena, examínense ustedes si no están en pecado, para que no haya entre ustedes enfermos. O sea que el pecado siempre contamina la comunión con Dios. Amén. Podemos ver eso. Deshonramos a Dios cuando nos involucramos en el pecado. Y déjeme decirle, ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere parar la bendición de Dios? Nadie. ¿Quién quiere detener su crecimiento espiritual? Nadie. Que desee en su corazón, ¿verdad? Nadie. ¿Quién quiere ser irrespetuoso con Dios?
¿Quién quiere deshonrar a Dios? Nadie. Un nacido de nuevo no desea eso en su corazón. Un hombre impío, un hombre que no ha nacido de nuevo, pues ni piensa en eso. Pero Pablo aquí nos está diciendo que él sufre. Porque todavía este cuerpo, hermano, no ha sido redimido, sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando usted y yo muramos. Vamos a tener guerra, hermano, con nosotros, con este cuerpo, hermano, con sus pensamientos, con sus emociones, todo el tiempo. ¿O no quiere usted hacer lo mejor para Dios dentro de su corazón? No queremos hacer lo mejor. Pero a veces, hermano, nos levantamos un día y lo primero que hacemos es ofender a la persona que tenemos al lado. A veces somos groseros. Por decir así, nuestro carácter es, hermano, yo tenía un carácter terrible. Pero cuando yo conocí la verdad, hermano, yo me forzaba, ¿verdad? Me forzaba, pasaba, por ejemplo, semanas, meses, ¿verdad? Que me guardaba y decía, no tengo que ser así, no puedo ser así tan amargo, pues, como la hiel. A veces ofendemos. A veces no somos amables con el que deberíamos de ser amables. Y pasamos luchando, y hermano, y de repente una mañana sin qué ni para qué, usted ni lo pensaba y ¡paz! Salió el demonio, el demonio, el pecado que tenemos en la carne. Y de repente gritamos, y de repente ofendemos, y de repente murmuramos. Pero inmediatamente decimos, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Y nos preguntamos, Señor, pero si yo batallé, pero es que es la carne que cuando fallamos inmediatamente nos lleva otra vez a la esclavitud. Por eso Pablo dice, ya si lo que no quiero, ¿quiénes no quieren ofender a veces? ¿Quiénes no quieren enojarse a veces? Pero dice Pablo, a veces lo que no quiero, eso hago. ¿Eso es lo que dice? Ya no lo hago yo. ¿De qué yo está hablando? De su hombre interior. Ese es el yo. Yo no quiero hacerlo. Pero veo esta ley que no la puedo controlar, que está en los miembros de mi cuerpo, que está lleno de mal. Y lo hago. Por eso Pablo dice, ¿cuándo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo mejor para Dios. ¿Cuántas veces le han prometido cosas a Dios? Cada vez que nos hallamos, pero ¿verdad? Colgados del hilito. Ay, Señor, ahora sí te prometo. ¿Y cuánto? Bueno, pasan 2, 5 días y la semana se le olvidó ya. Y regresa, Señor, pero yo te prometí y fallé y se siente, pero acongojado, siente esa pesadez porque usted ha despertado a la maldad legítima del pecado. Si usted no sintiera nada, hermano, I'm sorry. Y eso es lo que Pablo dice, hermano. Porque
Quizás como en ese tiempo eran todos religiosos, hermano, tal vez tenían en un pedestal a Pablo, como cuando llegó a Éfeso y le querían dar ofrendas a Pablo, así como a un dios. Hasta allá le estaban haciendo estatuitas de Pablo, San Pablo, porque decían que era Dios, solo porque hizo Dios a través de él unos milagros ahí. Amén. Quizás lo tenían en un pedestal, pero Pablo dice, no, si yo batallo también con este cuerpo. Pero esos hombres, hermanos, que dicen que dicen que la gloria de Dios y que ellos no cometen errores y que hacen ver como que ellos están en un lugar especial que Dios los ha puesto, con una unción, hermano, que mueve montes. Superhéroes, dice. Pablo dice, no, yo batallo día con día, pero por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. No que se agarraba a garrotazos, yo creo que por eso la gente a veces sale ahí en las procesiones, que sale pegándose así, pegando. ¿Qué es esto, hermano? Cuando Pablo dice, yo golpeo mi puerto y yo lo pongo alerta, come on. Eso no. Batallo, sí. Pero hay gente que no batalla, hermano. Hay gente que se deleita. Se deleita en el pecado. Y eso, hermano, es muy diferente. Pablo no está diciendo, yo me gozo, ¿verdad? Cuando la tentación me vence. Como muchos hermanos, es que somos carnes. Y aquí Pablo lo dice, hermano, es imposible. Es imposible. Vamos a luchar, hermano, contra el pecado hasta que partamos con el Señor y nuestro cuerpo sea glorificado, sea transformado. Amén. Si no, veamos lo que dice acá en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 3 para que usted vea. Filipenses 3:20. Dice así, ¿ya lo tienen todos? ¿Sabe, hermana Sonia, lo tiene? Filipenses 3:20. Dice así, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo. Y dice en el 21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Se da cuenta? Este cuerpo, esta carne, esta mente no va a ser transformada sino hasta que lleguemos delante del Señor. O sea que su lucha, hermano, no termina todavía. Sí somos salvos, pero yo le digo, si usted es salvo, sea bienvenido a la guerra constante hasta que usted parta de esta tierra. Y muchos se cansan de luchar. Como dice la canción, muchos están cansados y ya no creen más en nada de lo bueno de este mundo. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción, no? My God, seré tan viejo ya. Todos aquí puro jovencito. Mi hermano Ricardo se acuerda de los iracundos, ¿verdad? Sí. Iracundo se llama. Ay, Dios mío. ¿Quién es una persona iracunda?
enojada. Los enojados se llama el grupo. Amén. Pues si usted es nacido de nuevo, usted es bienvenido a la guerra, hermano. Welcome. Welcome. El Señor dice, entra, mi hijo. Ahorita comienza realmente tu guerra. Amén. Porque, hermano, mientras usted más se santifica, quiere decir que mientras usted camina más con el Señor, cuando quiere hacer las cosas mejor para Dios, mejor en su vida, mejor en su carácter, se va dando cuenta, hermano, que menos, o más, mejor dicho, más le falta por caminar. Es como cuando vamos para San Francisco y bajamos de esa loma para Bakersfield así, y de repente veo una carretera, hermano, que va y usted camina y le da y le mete a 80 y la carretera no se termina por horas y horas, y usted dice, ¿cuándo va a terminar esto? Y Pablo le dice al Señor, ¿cuándo, Señor? Me voy a deshacer de este cuerpo, si ya no lo aguanto. Yo quiero hacer el bien, pero este cuerpo a veces me somete. Y no sé ni cuándo despierta, porque es tremendo, hermano. Se hace como que está dormido, usted sabe. Y ahí anda de aleluya, anda de espiritual y todo el asunto. Aleluya, y una gran armonía en el hogar. Y de repente, hermano, ese que abre el ojo. No estaba muerto, andaba de parranda nada más. Se levanta, hermano, y hace lo que quiere hacer. Amén. Por eso yo entiendo, mi hermano, a veces cometemos unos errores tremendos. A veces no nos hemos dado cuenta y ya hablamos lo que no teníamos que haber hablado. Delante de la persona que no deberíamos de haber hablado. Y lo hacemos. Y dice uno, pero ¿en qué estaba pensando? Es el cuerpo, hermano, que él quiere, él le encanta el chisme. ¿Sabía que al cuerpo le encanta el chisme? Siente placer cuando, ¿qué? ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y ahí empieza él, ¿verdad? Empieza y la Biblia dice que es como una llamita chiquitita que enciende todo un bosque, hermano. Porque la lengua es terrible. La misma Biblia dice, si algún hombre controla su lengua, hermano, ese hombre es digno de respetar. Por eso este profeta le decía, ¡ay, Señor! Amárrame la boca, pues esta boca inmunda. Amén. Pablo agoniza, hermano. Podemos seguir leyendo. Vamos a leer. ¿Cuánto nos hace falta, mi hermano? ¿Ya? 5 minutos. 50. Ah, estamos bien. Amén. Dice, esta ley que Pablo descubre, estábamos en el 22, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién? Y por eso Pablo dice y enfatiza, fíjese, gracias a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué?
porque Él va a ser el que transformará este cuerpo lleno de pecado en un cuerpo semejante al de Él. Cuando muramos. Amén. Y entonces dice, en conclusión, dice con la mente. Cuando dice mente, hermano, estamos hablando del hombre interior. Ok, no pensemos en el cerebro, por favor. Yo mismo me someto, perdón. Dice en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa, o sea, mi cuerpo está sujeta todavía a la ley del pecado. Por eso el versículo 1 del capítulo 8 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Por eso si el diablo viene a quererle mentir, ya. ¿Viste cómo le hablaste a tu mujer? ¿Viste? Dijiste que habías cambiado, es mentira. Y el cristiano, no he cambiado todavía. Soy pecador y ya Dios no me quiere, no. Pablo nos está despertando nuestro entender, hermano, a que sepamos que esta es una guerra. Ok, lo hicimos, está bien. Pero no más, digamos, continuemos peleando hasta que este cuerpo ceda. Y usted va a descubrir, hermano, que mediante usted va venciendo cosas en su vida, hermano, saltan por otro lado otras cosas. Que este cuerpo no se mantiene bien. No se mantiene porque él dice, yo sé que en mi cuerpo, en este cuerpo, no hay nada bueno. Si usted lo sujeta de un lado, él se desata por otro lado. Es como mi perro que ya tenía Scooby. Yo le tapaba una entrada y él abría hoyos y se metía por otro lado. No se estaba quieto, hermano. Es un rebelde sin causa, el pecado. Por eso nos advierte el Señor, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Porque el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, separación con Dios, pero también muerte física. Amén. Así es que quedó claro completamente el capítulo 7, porque vamos a continuar con el 8, hermano. El 8 es ya como el aliento para nosotros. Amén. Pero que nos despierte la palabra, hermano, que nos traiga a la verdad. No a tanto mito, hermano, que hay en las iglesias. Y que mucha gente ha sufrido, hermano, porque no ha entendido eso. Y mucha gente la mantienen en condenación en las iglesias por semejante cosa. Porque cometió un error, hermano, y déjame decirle, ya hasta lo excomulgan de la iglesia. A mí me pusieron en disciplina una vez por 2 años, ¿cree usted? ¿Creería usted? 2 años de disciplina. No sé ni cómo aguanté eso, pero pura ignorancia, hermano. Pura ignorancia. Y sabe que cuando uno es sometido a una disciplina así obligatoria por un hombre, no se va a someter a eso, hermano, sino que su cuerpo regenera otras cosas dentro, o sea, en él.
regenera otras cosas, otra rebeldía, otra resentimiento. Oh my God. Eso es tremendo. Entonces, hermano, sepa usted que tenemos una batalla. Pero esa batalla, hermano, ya está ganada, fíjese. Lo único que nosotros tenemos es que prestar nuestra colaboración. Y el Señor ya lo hizo. Si llegamos hasta el fin, hermano, si perseveramos luchando, hermano, en contra del pecado, entonces Dios nos va a dar la corona de justicia. ¿Cuál es esa? Cuando lleguemos, hermano, al día de nuestra partida, hermano, y nuestro cuerpo sea glorificado. Ay, hermano, ¿cómo vamos a sentir? Qué rico, hermano, dejar este cuerpo pecaminoso, hermano. Por eso que diga alguien, que diga, ay, bueno, yo ya no tengo malos pensamientos. Yes, yes, yes. ¿Cuántos ya no tienen malos pensamientos? Hay unos hermanos que luchan por controlar su pensamiento y se ponen en yoga y es incontrolable, hermano. Lo puede adormecer, como le estaba diciendo, pero ese cuerpo despierta en el momento menos pensado. Ay, y nos mete en unos problemas tremendos. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Espero haya aprendido algo en este día, hermano. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Yo le pido a Él que los bendiga, hermanos, que los llene de su Santo Espíritu y de su sabiduría para saber cómo conducirnos en este mundo, hermano, lleno de pecado, y que seamos absentos, hermano, de conectarnos con el pecado, de vivir como el mundo vive, de rehusar vivir en los rudimentos del mundo. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que los bendigas, que los lleves con bien a sus casas, Señor. Que proveas, Señor, todo lo que ellos necesitan. Que tu bendición se derrame sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Pero más, Señor, que prospere su alma. Y que sean libres en su hombre interior, hermano. De toda ignorancia. En el nombre de Jesús. Amén.